Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 21. Corazones latiendo. En la televisión un golpe. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Tatsumaki escuchó el cántico de la multitud que se colaba por la puerta del baño contra la que estaba sentada. One Punch Man, Se preguntó qué pensaría Saitama al respecto. No era el mejor nombre, pero tampoco era terrible. Sabiendo cómo suelen nombrar a los héroes, le sorprendió que no fuera algo más estúpido, como Calvo con capa o algo así. Eso era en lo que se obligaba a pensar, el estúpido nombre de héroe de Saitama. Todo lo que pudo hacer fue intentar distraerse de lo que él había dicho hacía apenas un momento. Supongo que simplemente creo que es increíble, TCH, se burló. Para nada, mucha gente piensa eso, entonces, ¿por qué se sintió diferente al oírlo decirlo? En la tele, nada menos, ocurrió hacía minutos, y su corazón seguía latiendo con fuerza. A decir verdad, se le había puesto la cara roja desde que él empezó a defenderla de esos buitres mediáticos. Por eso se atrincheró en el baño. No quería que Fubuki se hiciera una idea equivocada, o acertada, quizás. Respiró hondo y se pasó las manos por el pelo con un bufido de frustración. Ya no sé qué me pasa, si Shichi y Sekingar le hubieran dado el rango 1 a Saitama, la mayoría de sus problemas se habrían resuelto, pero por alguna razón, esos dos idiotas tenían una fe inquebrantable en su poder, incluso cuando era evidente que no siempre era suficiente, toda esa charla sobre esperar un pilar de fuerza y que descaradamente optaran por ignorarlo en favor de su historia con la organización. Era una estupidez desde cualquier punto de vista. Y ese idiota de Saitama, ¿por qué demonios tenía de repente tanto que decir sobre ella? ¿Por qué se molestó siquiera en defenderla? Ni siquiera me conoce, ¿y qué si lo impresionó con su pequeño cosita retorcida? Podría haber vencido a Shichos, al rey monstruo Orochi, al cien pies anciano y al cazador de héroes él solo, y probablemente no le habrían hecho ni un rasguño, ese sí que era un número 1. Yo no, siento que cada 2 semanas, sigo perdiendo, y él me sigue salvando, porque siempre estaba ahí cuando ella lo necesitaba. No se supone que sea así. Ella también es una heroína, pero, si él tiene que seguir salvándole la vida, ¿de verdad podría llamarse así? ¿En qué se diferenciaba de los civiles? ¿En qué se diferenciaban los demás clase S de los civiles? Tatsumaki se estremeció visiblemente cuando la voz de su hermana rompió el silencio que ni siquiera había notado hasta entonces. Parecía que estaba justo al otro lado de la puerta. ¿Podrías salir, por favor? Te prometo que pararé con todo el Sai, te pararé, te lo juro. Tatsumaki no se movió. Se quedó mirando el suelo de baldosas negras un buen rato. No parecía que Fubuki fuera a rendirse pronto. No puedes quedarte ahí toda la noche, Tatsumaki, no me voy, así que podrías venir. ¿Por qué? Preguntó Tatsumaki finalmente, interrumpiéndola. ¿Qué quieres de mí? Su tono era mucho más suave que sus gritos habituales. Y eso fue lo que asustó a Fubuki mientras miraba la madera de la puerta con preocupación. Quizás presionó demasiado, desde que conoce a su hermana, solo se quedaba callada cuando estaba realmente molesta. Yo, no quiero nada, solo, Fubuki, después de todo lo que he hecho por ti, nunca te he pedido nada, pero ahora, te pido, por favor, podrías irte. Casi quiso obedecer, pero Fubuki sabía que ya no era necesario. Ambas ya sabían lo que no quería admitir. Si se marchaba ahora, nadie sabía a dónde se escondería. Si alguna vez había una oportunidad de abrirla, era allí ahora, así que se sentó en el suelo de espaldas a la puerta. Un silencio denso se instaló entre ellas, que parecía eterno, pero Fubuki tenía algo que decir. Oye, ¿te acuerdas de cuando estábamos en esas instalaciones? Tatsumaki no respondió, pero Fubuki sabía que estaba escuchando. ¿Te acuerdas de esos juguetes y cosas que nos daban? Fubuki. ¿Quieres saber cuál fue mi favorito? Se miró las manos con nostalgia al recordar aquellos días terribles. Parecía que habían pasado siglos. Era ese libro, ese librito tan tonto. Tatsumaki sabía exactamente de qué libro estaba hablando porque era el único libro que les habían dado. Rió Fubuki suavemente. Me lo leías, todos los días, y nunca imaginé que alguien fuera el príncipe en aquel entonces porque, no conocíamos a nadie. Tatsumaki apoyó su frustrada cabeza contra la puerta. Siempre lo imaginé, pero, la chica de la torre. ¿Quieres saber a quién me imaginé? Fubuki, murmuró Tatsumaki. Por favor, vete, Fubuki sonrió y la ignoró por completo.
Yo, siempre pensé en ti, siempre vi a alguien subiendo a la torre más alta, solo para rescatarte. Fubuki, sin darse cuenta, imitó la pose de su hermana desde el otro lado de la puerta. Ella también apoyó la cabeza en la madera, mirando la lámpara colgante. Y, cuando finalmente nos salvaron, por un tiempo, pensé que Blast era ese príncipe, pero, luego, vi lo que te hizo. Fubuki, detente. Él te cambió, continuó ella inmediatamente. Te volviste tan cruel, tan rápido, y no me gustó. Salir. Sé que crees que tienes que estar solo para ser fuerte, pero eso no es cierto. Fubuki. ¿Por qué te da tanto miedo admitirlo? No te preocupes, Tatsumaki. No tiene nada de malo. No sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes. Y entiendo que esto es nuevo para ti. Cállate. El esper de pelo verde estaba furioso. Pero, Tatsumaki, puedo sentirlo. Cállate, Fubuki. Sé lo asustado que estás y sé que preferirías olvidarlo, pero si lo haces, ¿qué pasa si te arrepientes por el resto de tu vida? Callarse la boca. ¿Quieres estar solo para siempre? No. Todo el edificio pareció estremecerse ante su grito. Fubuki se sobresaltó por la repentina explosión de energía. Fue tan fuerte que hizo temblar la habitación a su alrededor. La lámpara se balanceó sobre ella. Su corazón se aceleró, temiendo lo peor. Tatsumaki tenía el poder de derribar este edificio con solo una fracción de su poder, y si presionaba más, tal vez lo haría. Tan mala fue esa reacción, lo que siguió fue aún peor. A través de la madera de la puerta, la escuchó sollozar. Otra vez, su hermana estaba llorando. Tatsumaki. Tatsumaki se abrazó las rodillas y se tapó la cara. No aguantaba más. Fubuki, por favor, por favor, por favor, por favor, vete. Fubuki no movió un músculo, no podía verla, pero el tono de su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás, era tan restringido y griega. Asustado, ¿qué clase de hermana sería si se fuera? Tatsumaki, solo quiero ayudarte. Su propia voz comenzaba a quebrarse. Pero, necesito que me digas, por favor. Los sollozos de Tatsumaki fueron todo lo que pudo oír por un rato. No cerraba los ojos de par en par, pero Fubuki definitivamente podía imaginársela, ahora mismo. Podía sentir el conflicto en su poder de zumbido. Por favor, Tatsumaki. Yo, no puedo. Sí, puedes, solo estamos tú y yo, ahora mismo. Fubuki se giró para hablar directamente a la madera de la puerta. Solo somos nosotras, susurró. Tatsumaki seguía con el rostro hundido entre los brazos. ¿Qué importaba si lo decía a estas alturas? Fubuki claramente ya lo sabía, entonces, ¿por qué insistía tanto en una confesión? ¿Y por qué no puedo decirlo? Soy una mujer adulta, y ni siquiera puedo. ¿Qué tal si te lo pido de otra manera? Sugirió Fubuki. Pasaron unos instantes y no recibió respuesta. Solo te voy a preguntar, Y. Puedes tocar una vez para no, y dos para sí, de acuerdo. Se hizo un silencio tenso mientras seguía su plan. Tatsumaki no hablaba y apenas sollozaba. Fubuki dudaba que siquiera obedeciera, pero tenía que intentarlo. Tatsumaki. ¿Te gusta Saitama? Sin razón alguna, Fubuki contuvo la respiración, desesperada por una respuesta. Sus ojos miraban fijamente el dibujo de la madera como si pudiera ver a través de él. La anticipación la mantuvo inmóvil durante esos largos instantes, hasta que finalmente se dio cuenta de que no obtenía respuesta. Bueno. No es que realmente la esperara, porque es Tatsumaki, una mujer con un corazón de piedra que jamás admitiría algo así, ni siquiera a su propia Toc, toc. Fubuki tuvo que contener un jadeo de sorpresa antes de que arruinara el momento. Sus ojos, abiertos como platos, clavaron la mirada en la madera de la puerta un rato antes de que su mirada se suavizara al aliviarse la tensión. Ahora, era su turno de llorar. Tatsumaki, una sonrisa radiante se dibujó lentamente en su rostro y posó suavemente una mano en la madera de la puerta. ¿Lo ves? No pasó nada, no pasa nada, estás bien. Al día siguiente, Saitama bajó la mirada al ver su reflejo borroso aparecer en la sangre púrpura oscura de la criatura que acababa de derrotar. Era una especie de gusano mutante de gran tamaño que apareció en una obra en construcción en Ciudad E. Estaban en medio de un enorme cráter rodeado por el equipo de construcción. En la cima, hombres con cascos y chalecos fluorescentes observaban el espectáculo con gran interés. El monstruo había dicho algo sobre borrar de la faz de la tierra a los humanos ruidosos para poder dormir en paz o algo así, pero Saitama no le prestaba atención. Sus pensamientos ajetreados le nublaban la mente. Estaban sucediendo tantas cosas en su vida.
Apenas tenía tiempo para pensar antes de que lo llamaran a otra misión, pero, tras cada derrota, había unos segundos de paz y tranquilidad, unos segundos para respirar antes de volver a oírlo. Jeje, lo hizo. Su mirada perezosa se dirigió a uno de los trabajadores de la construcción, con solo un golpe. ¿Sí? Supongo que el nombre sí que encaja, ¿eh? Dijo otro. Oye. One Punch Man. Por aquí. Lo lograste. Uf. Gracias por salvarnos, One Punch Man. Sí, reflexionó Saitama mientras veía a la multitud comenzar de nuevo ese maldito cántico. Uno empezó, y los demás se sumaron poco a poco hasta que llegó a su máximo auge. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Un golpe. Supongo que ese es mi nombre de héroe, no pudo expresar su decepción al escucharlo, pues a todos parecía encantarles. Pero, al terminar la conferencia de prensa, solicitó inmediatamente un cambio. Por desgracia, una vez que se publica el nombre de un héroe, no se puede cambiar a menos que lo vote la mayoría del público, así que, básicamente, se quedó con él. Fue terrible, por muchas razones. Era de mal gusto, infantil y un trabalenguas, pero, lo peor de todo, era su mayor problema en la vida. Ahora, donde quiera que iba, sentía que multitudes de desconocidos se burlaban de él. Le echaban su problema en cara. No lo enfadaba, pero se estaba cansando mucho más rápido de lo que pensaba. Solo habían pasado 2 días y ya estaba harto de oírlo. Por suerte, el fin de semana se acercaba, así que no aceptaría tantas misiones. Los demás héroes volverían a la carga, y según Shichi Sekingar, tendría 3 días libres de cualquier misión, a menos que fuera algo importante, claro. One Punch Man ha derrotado al objetivo, dijo uno de los agentes de escolta táctica de la asociación a sus espaldas, llamando su atención. Repito, One Punch Man ha derrotado al objetivo, buen trabajo, señor. Sí, gracias, murmuró mientras observaba a los trabajadores bajar a toda prisa del andamio que habían construido y que conducía al cráter. Supongo que es eso, ¿eh? Sí, eso parece, deberíamos irnos antes de que os acosen otra vez. Sí, vale. Kim regresó a casa del trabajo esa tarde, todavía dándole vueltas al nombre de héroe de Saitama, que cada vez escuchaba más. Parecía que todos los televisores de la ciudad lo estaban viendo, más que nunca. One Punch Man, es muy cierto. Aunque no sé qué tal le irá comercialmente. Es un trabalenguas, pero parece que a todos les encanta. A donde quiera que miraba de camino a casa, veía camisetas, sudaderas, mochilas y accesorios de todo tipo con ese nombre estampado. La rapidez con la que estaban sacando mercancía era asombrosa. Un claro testimonio de la popularidad que estaba adquiriendo Saitama. Quizás demasiado popular como para que Kim influyera en su unión. O sea, a veces solo jugamos videojuegos, no sé si somos lo suficientemente cercanos como para preguntarle sobre citas y esas cosas. Y aunque lo fueran, ¿qué demonios le preguntaría a un tipo como Saitama? No parecía tan fácil como preguntarle a cualquier otro. Como uno de los 2 héroes principales de la asociación, se sentía como si estuviera en otra categoría de hombría, completamente. Entonces, ¿cómo podría Kim ser quien le sugiriera que empezara a buscar el amor? Llevo años soltero, no es que sea un tipo genial con un físico increíble, hoy en día, casi ni me reconocen, tú. Exclamó Kim. Se detuvo en seco y solo entonces notó que había algo a su alrededor. Había gente corriendo junto a él, gritando de miedo, se alejaron a toda prisa del monstruo que lo apuntaba directamente, parecía una rata gigante con brazos musculosos parecidos a los humanos. Era al menos del tamaño de una minivan y tenía 3 ojos. Los 3 lo miraban fijamente. Yo. Sí, tú. Eres el rey, ¿verdad? Sé quién eres. NN. ¡No! UGG. ¿No lo entiendes? No soy un No intentes mentir. Se nota que solo intentas distraerme para acabar conmigo de un golpe. Puedo oír el rugido del motor desde aquí. Ba-bump. 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 Kim se agarró el pecho, intentando desesperadamente detenerlo. ¿Acaso este monstruo vivía bajo una roca o algo así? No. Eso no es una técnica. Lo juro. Mentiras. El monstruo rata de repente empezó a abalanzarse sobre él. Sus brazos y manos, parecidos a los de un humano, se clavaron en el hormigón de la calle y arrancaron el metal de los coches de los que saltaba. Ark. Kim salió corriendo a toda velocidad hasta que vio un callejón entre 2 edificios. Echó un vistazo atrás un segundo antes de meterse en la abertura, pero no era una abertura.
Era un callejón sin salida, con ladrillos por todos lados excepto por el que había entrado. Había 2 contenedores de basura en una esquina. Erk. Oh, mierda. Sin más opciones, se metió rápidamente en uno de los contenedores y contuvo la respiración. Demasiado tarde, héroe. Mierda, 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 mierda. Kim entró en pánico mientras se tapaba la boca con una mano, rezando por su vida mientras esos pasos retumbantes se acercaban a él. No puedes esconderte de M. Auge. El rey cerró los ojos con fuerza y escuchó lo que parecían escombros cayendo sobre la tapa del bote de basura. ¿Alguien lo salvó? Monstruo eliminado. Esa voz. Kim se arrastró hasta que pudo levantar un poco la tapa para ver. El humo le nubló la vista por un momento hasta que vio quién era. Era Genos, mirando fijamente al monstruo rata, ahora muerto, con su inconfundible mirada de chico tranquilo. Bien hecho, Genos, dijo una voz anciana a sus espaldas. Era Van, quien aún tenía la cabeza vendada por las heridas sufridas durante la misión. Kim pudo ver que tenía una de las bolsas de regalos que la asociación repartía a quienes recibían tratamiento en el ala médica del cuartel general. Probablemente acababa de ser dado de alta. Supongo que iba un paso por detrás de ti. Esa pregunta me dejó perdido en mis pensamientos por un momento. Genos lo miró con esa mirada severa que tenía, y era evidente que buscaba algo importante. Kim sentía curiosidad, pero no quería que lo acusaran de espiar a 2 héroes de clase S. Entiendo, dijo Genos. Disculpe si no le vino bien el tiempo. No, dijo Van riendo entre dientes, despidiéndolo con un gesto. No pasa nada, muchacho, es solo que es una pregunta difícil de plantear, que podría faltarle en la vida a un hombre como Saitama. Justo antes de que Kim saliera a anunciarse, dijeron algo interesante, así que, naturalmente, volvió a sintonizar. Saitama. Incluso después de recibir tantos elogios, el maestro Saitama dice que no está contento. Me gustaría ayudarlo si puedo, pero, no entiendo qué más podría querer. ¿Hablan en serio?, se preguntó el rey. Sí, murmuró Van mientras se rascaba la barbilla. Es un verdadero misterio para mí. ¿Hablan en serio? Bueno, continuó Van, supongo que debe ser algo interno, algo que Saitama anhela sin siquiera darse cuenta. Obviamente, se burló el rey para sus adentros. Es amor. Genos se llevó un dedo a la barbilla y pareció sumido en profundos pensamientos, aunque la respuesta era tan simple. ¿Te refieres a tu comida favorita? En realidad. No exactamente, respondió Van. Me refiero a algo más profundo en su alma. Por lo que he observado en nuestras pocas conversaciones, parece creer que simplemente se pierde una batalla reñida, pero a menudo deseamos cosas que nunca lograremos, y también necesitamos cosas que quizá nunca notemos. Genos estaba concentrado. Básicamente, reformuló las palabras del Dr. Kuseno. El propio Kim también estaba absorto. Su conversación era intrigante y casi podía verlos trabajando en la respuesta. Estos 2 sin duda podrían ser personajes secundarios interesantes. En cuanto a lo que quiere, continuó Van, dudo que llegue el día en que Saitama le falle a su nuevo homónimo, así que, si no puede lograrlo, deberá explorar otras opciones. En resumen, busca que su vida sea una película de acción, pero quizás sea un drama o una comedia. Así que, tal vez disfrutaría de unas vacaciones en algún lugar, gritó mentalmente el rey. Un lugar aventurero y relajante, sugirió Van, como un bonito complejo turístico o unas aguas termales privadas en las montañas. Genos estaba escribiendo cuidadosamente el consejo en un blog de notas como si fuera la respuesta obvia. Todo el tiempo pensé que Silverfang era un anciano sabio, pero, en realidad es un poco tonto. También hay muchos clubes de comedia fantásticos por las ciudades, comentó Genos. ¿Crees que al maestro le gustaría algo así? No veo por qué no lo haría, respondió Van. Creo que la mejor opción es presentarle más cosas de la vida de las que ha visto hasta ahora. Babump. 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 Exclamó Genos, con la mirada fija en el origen del ruido. Ese sonido, hay otra forma de vida en ese cubo de basura. Salgan ya. Los han atrapado. Soy yo. Gritó Kim. Levantó la tapa y salió corriendo, presa del pánico, derribando frenéticamente a las 2 ratas que estaban sentadas sobre sus hombros. Ni siquiera las había notado hasta que una de ellas intentó deslizarse por su camisa hacía un momento. Ark. Van y Genos lo observaron mientras palmeaba frenéticamente su cuerpo, intentando desesperadamente asegurarse de que estuviera libre de roedores.
Rey. Murmuró Genos. Aguanta. Dijo mientras se ponía de pie, extendiendo las manos como si temiera que lo atacaran. No estaba escuchando a escondidas, lo juro. Me estaba persiguiendo un monstruo, Y. Oh, me salvaste. Gracias. De nada, dijo Genos asintiendo. Me preguntaba qué perseguía este monstruo. ¿Estás bien? Preguntó Van. Oh, G. Sí, lo soy, yo, pasa todo el tiempo, así que, en fin, los escuché hablando hace un momento, y sé que no conozco a Saitama tan bien como tú, pero... creo que lo que le falta a Saitama en la vida es algo bastante simple, Preguntó Genos. Sabía que King y Saitama se conocían de vez en cuando, pero seguramente no era más cercano a él que el propio Genos, ¿verdad? ¿Te lo dijo el maestro? No realmente, pero hablamos un poco de ello mientras jugábamos, Y. Creo que Saitama simplemente se siente solo, Genos lo miró confundido. Solo. Pero el maestro Saitama tiene muchos amigos, ahora, todos lo adoran, ese sí, pero, solo me pregunto si tal vez él, anhela un tipo diferente de amor, murmuró Van, atrayendo la atención de Genos. No lo había considerado, pero, quizá King tenga razón. Es joven, después de todo, espera, dijo Genos. No entiendo. Van rió entre dientes y le puso una mano en el hombro. Dice que quizás Saitama disfrutaría de la compañía de alguien especial. Exclamó Genos. Pero si el maestro nunca ha mencionado esto. Revisó sus notas para ver si algo parecido había surgido en sus conversaciones. Estoy seguro, continuó Van. Pero el corazón humano es realmente delicado, Genos. Si late, anhelará amor en algún momento de la vida. A veces, cuando menos lo esperamos. Quizás, ahora que Saitama ha alcanzado su máximo potencial en todos los demás aspectos, encuentre paz compartiendo su historia y su vida con otra persona. Amor, murmuró Genos. Maestro, ¿será eso lo que le falta a tu vida? Serás feliz entonces. Es una idea interesante, dijo Van, volviendo su atención a King, pero Saitama no es necesariamente un hombre que se sienta perdido en ese aspecto. Me imagino que, con su nueva fama, podría encontrar fácilmente una chica que acepte una oferta suya. Ese sí, pero, maldita sea, Van había sacado un buen argumento. King intentaba convencerlos de que apoyaran sus propios intereses, pero ¿cómo lograría que aceptaran algo tan radical? Probablemente al maestro Saitama no le interesaría salir con una fan, dijo Genos. Una vez me preguntó si lo consideraría, y cuando le dije que no, estuvo de acuerdo en que le parecía una idea extraña. Reflexionó Van. Eso sí que parece extraño, aunque solía hacerlo siempre cuando era una estrella emergente de las artes marciales. Si no sale con una fan, esta idea podría estar condenada al fracaso desde el principio. Dudo que haya muchas mujeres que no sean fan, sobre eso, empezó King. Dudo que usen mucho internet, ¿Internet? Murmuró Van. Bueno, no es que te esté llamando viejo ni nada. Solo quiero decir que, ha habido mucho revuelo en torno a la conferencia de presentación de Saitama, la mayoría de los canales de noticias y periódicos hablan de su nuevo nombre, pero si buscas en internet, hay mucha gente hablando de lo que dijo sobre Tornado. Tornado. Murmuró Genos. Intentaba recordar lo que estaba diciendo, pero no le sonaba. Cuando había dicho Saitama algo sobre ella. El rey ya estaba sacando un video como prueba en su teléfono. ¿Ves? Este es solo un ejemplo, pero, Van y Genos se acercaron para ver qué pasaba. Era un video de Saitama en la conferencia de prensa. Por teléfono. Supongo que mi pregunta es, ¿crees que Tornado debería ser el héroe número 1? Saitama miró confundido a uno de los reporteros. Bueno, sí. Es muy fuerte, ¿verdad? O sea, no eliminó a los jefes en la última misión. Bueno, sí, pero considerando su estado, después del hecho. Parecía que le costó bastante, mientras que tú derrotaste sin esfuerzo al 100 pies anciano. Una criatura que parecía representar una amenaza similar. ¿A quién le importa? Ganó, ¿verdad? ¿No es eso lo que importa? Y lo único que hice fue lanzar un puñetazo. Creo que ese giro que hizo fue mucho más genial, ¿verdad? Parece que tiene en alta estima a Tornado, comentó otro reportero. ¿Hay alguna razón para ello? Saitama se llevó una mano a la barbilla mientras reflexionaba sobre esa pregunta por un momento. No realmente, solo creo que es increíble, supongo. De repente, el video se detuvo y una chica con un suéter de Saitama apareció en escena como si estuviera en una pantalla verde. ¿Oíste eso?
One Punch Man dice que Tornado es increíble. ¿Podría ser esta una pareja poderosa en ascenso? ¿El héroe masculino y la heroína femenina más fuertes? Oh, eso sería tan lindo. Personalmente, siempre he sido del equipo Tatsumaki, pero debo decir que desde su debut, Saitama se está volviendo cada vez más genial. Y creo que esta pareja tiene todo el sentido del mundo. Comenta abajo qué te parece. Equipo Tatsumaki. Se preguntó Van. Es una mezcla de nombres, le informó King. Significa que cree que Tornado, Yama y Mask harían buena pareja. Ah, interesante. Espera, dijo Genos, reflexionando sobre toda esta nueva información. ¿Estás diciendo que el maestro Saitama está interesado en cortejar a Tornado? Bueno, no digo eso, claro, pero, es que, nunca había oído a Saitama hablar tan bien de nadie, parece un poco más interesado en ella que en cualquier otra persona. Genos se lo preguntó. Su mente recorrió los recuerdos intentando encontrar algo que lo desacreditara, pero en cierto modo tenía razón. La forma en que hablaba de Tornado en ese vídeo era bastante inusual para él. Genos lo había visto defender héroes antes, pero no como lo hizo allí, personalmente, sin embargo, no le veía el atractivo. No tiene sentido, por lo que sé, Tornado no ha sido más que irrespetuoso con el maestro Saitama desde que se conocieron. Si de verdad siente algún tipo de fascinación por ella, entonces, ¿por qué? En todo caso, esto le abrió los ojos a otra verdad. Supongo que no conozco al maestro Saitama tan bien como pensaba. Bueno, entonces, dijo Van, atrayendo su atención, si ese es el caso, quizás Genos debería sugerirle que invite a Tatsumaki a cenar o tal vez a dar un agradable paseo por un par. No, dijo el rey con firmeza. Genos y Van se tambalearon ante el repentino cambio en su actitud. Parecía tan intenso y decidido. Oh, exclamó Van. ¿Por qué no, rey? Porque, aunque tenemos nuestras especulaciones, no es seguro que Saitama se sienta atraído románticamente por Tornado. Si le decimos algo así cuando no es el caso, la mayoría de los chicos tienden a cerrarse y evitar todo contacto con dicha chica. Primero tenemos que estar seguros, e incluso si estuviéramos seguros, no tendríamos forma de saber si Tornado estaría dispuesta a aceptar su propuesta. El corazón femenino es un laberinto difícil de recorrer. Un paso en falso y podrías perder cualquier oportunidad de lograr un final feliz. ¿Final feliz?, murmuró Van. La clave del éxito, continuó Kim, es crear una conexión profunda que no parezca forzada ni artificial. Así que algo tan simple como invitar a salir a una chica es demasiado superficial para este tipo de historia, sobre todo considerando lo poderosos que son ambos. Van y Genos intercambiaron una mirada confusa mientras escuchaban sus murmullos. Decía cosas muy extrañas. Para que esté a la altura de las expectativas, debe haber más en juego, drama, pasión y conflicto, pero sobre todo, tiene que haber una transición natural entre el rival acérrimo y el amante predestinado. «Guau», murmuró Van, deteniendo los murmullos del hombre torpe. «Pareces saber mucho de esto, rey». Miró a los dos héroes de la clase S con el rostro acalorado de vergüenza. Ja, ja. Ya saben, así es, como lo hacen en las películas, en las series y esas cosas. Rey, lo llamó Genos tras un largo silencio. ¿Eres amigo del maestro Saitama? ¿Acaso tú también deseas ayudarlo a encontrar lo que le falta en la vida? El rey se tambaleó ante las palabras del cyborg. Era una muy buena pregunta. ¿Por qué hago esto? ¿Es por Saitama? ¿O es solo por mí? Podía especular todo lo que quisiera, pero no estaba del todo convencido de que Saitama sintiera algo por Tornado. Por otro lado, después de ver su interacción en el pasillo ese día, estaba un poco más seguro de los sentimientos de Tornado. Cuando se vieron por primera vez en el edificio, ella era la misma de siempre. Grosera, abrasiva y, en general, terrible, pero cuando Saitama estaba allí, era notablemente más suave. Era el cambio de actitud tsundere más obvio que había visto en la vida real. Supongo que ahora mismo estoy ayudando a Tornado. Aún así, al oír lo que Genos dijo, quizá había más motivos ocultos en sus intenciones. Saitama y yo, somos amigos, Volvió a mirar al cyborg, que lo observaba con atención, listo para responder. Saitama me salvó la vida, siempre me salva la vida, no sé por qué elige pasar tiempo conmigo precisamente cuando tiene tiempo libre, pero también le estoy agradecido, aunque todo el mundo me odia por mentir todos estos años, Saitama seguía yendo al trabajo conmigo todos los días. Me protegía de los monstruos por el camino, Incluso me protegía de las malas palabras, simplemente conversando conmigo y interrumpiendo a los demás, así que, sí.
Si esto puede alegrarle un poco al hombre que me salvó la vida, lo ayudaré. Genos y Bang le sonrieron, ignorando por completo el latido de su corazón. En cierto modo, ellos también lo sentían así. Genos estaba agradecido de que Saitama le permitiera ser su discípulo. Si nunca lo hubiera conocido, su historia habría terminado en un último intento contra ese monstruo mosquito. Solo se conocían desde hacía unos meses, y su objetivo ya parecía mucho más cercano. Podía sentir su constante progreso cada día. Bang le debía una gran deuda a Saitama por haber detenido a ese insensato estudiante suyo antes de que pudiera hacer algo completamente irremediable. Sabía que cualquier otro héroe que hubiera tenido esa oportunidad habría abatido a Garou en el acto. Sin embargo, Saitama lo perdonó. En el fondo, Bang aún tenía fe en que el chico al que decidió guiar no se había desviado del todo de su camino, y de no haber sido por Saitama, nunca habría tenido la oportunidad de regresar, donde quiera que estuviera. Todos tenían sus propias razones que parecían coincidir entre sí en una verdad que nadie podía negar. Saitama es un héroe, e incluso los héroes merecen ser felices. Babump, 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 babump. Exclamó Genos mientras miraba fijamente a King, quien de repente parecía extremadamente asustado por alguna razón. King. ¿Qué pasa? Rió nerviosamente el hombre aterrorizado mientras intentaba calmar su furioso corazón. Iba a decir que quizás sepa cómo prepararme para esta misión. De hecho, es algo que leí en internet. ¿En serio? Se preguntó Genos. Si crees que nos ayudará a alcanzar el éxito, haré lo que sea necesario. Por el amor del maestro Saitama, no puedo fallar en esta misión. Ganancias. Murmuró Saitama, con la mirada perdida en el papel que tenía en las manos. Estaba sentado en la oficina de Sitch con Sekingar. Lo habían llamado en cuanto llegó a casa de su última misión. Hasta el momento, habían estado con su discurso habitual de proyecciones empresariales y cifras de popularidad, pero la conversación estaba llegando a su fin y tenían otro asunto que tratar con él. Sí, respondió Sekingar. En tan solo 24 horas, la mercancía de One Punch Man ha superado en ventas a casi todos los héroes de nuestro catálogo este año, salvo 4 más. Actualmente, los únicos héroes que venden más mercancía que tú son Tornado, Ama y Mask, Demon Cyborg y Watchdog Man, pero 3 de sus lanzamientos datan de principios de año, y Demon Cyborg es todo un éxito entre nuestro público objetivo más amplio. La mirada de Saitama recorrió la página llena de números hasta llegar al total. Vaya, supongo que ahora soy un poco rico, Dejó el formulario sobre el escritorio y se recostó en su asiento con naturalidad, con la vista fija en el televisor. Al ritmo al que se mueven sus productos, continuó Sitch, pronto los eclipsará a todos en ventas durante la primera semana de su lanzamiento. Vaya, eso es una locura, murmuró, con su mirada perezosa fija en el televisor que mostraba algunos momentos destacados de los héroes de clase A y clase B trabajando para limpiar Ciudad Z de cualquier villano restante. Sí, murmuró Sekingar. Así que, la mercancía de Hero funciona con respecto a las ganancias. Los patrocinadores la suministran y patentan el nombre y la imagen visual del héroe. Cuando se vende, los patrocinadores reciben el 50% de las ganancias. Este dinero se utiliza para mantener el funcionamiento diario de la asociación. El 10% va a las empresas fabricantes, y el 40% restante son ganancias para uso personal, todo cargado a la tarjeta de débito negra que deberías haber recibido con tu kit de bienvenida. Oh, murmuró Saitama. Creo que ya lo perdí. No hay problema, dijo Sitch. Podemos conseguirte una nueva. Esta tarjeta también contiene todas las bonificaciones por derrotar a monstruos superiores al nivel de amenaza tigre. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será la bonificación. Así que, podemos decir que ya eres bastante rico, Saitama. Él y Sekingar le sonrieron. Por alguna razón, pensaron que probablemente se alegraría con la noticia, considerando que hacía apenas 2 semanas era dependiente de una tienda. Ese gran número al final de esa página, dijo Sekingar, dirigiendo su atención al archivo que tenía delante. Son solo tus ganancias de las primeras 24 horas de venta de mercancía. Ni siquiera representa 1/3 de tu probable saldo real. Considerando las bonificaciones del 100 pies anciano, el esperma dorado y el cazador de héroes, es probable que ya estés cerca de la cima de la riqueza en las ciudades. Sitch y Sekingar se miraron, confundidos por su total desinterés. ¿Cómo no estaba eufórico con la noticia? Era como si le hubiera tocado la lotería 3 veces. Sekingar lo miró fijamente un momento antes de toser en su mano para llamar su atención.
Saitama, no pretendo insinuar nada negativo, pero, ¿estás bien? Yo. Sitch pareció captar lo que decía. Él también lo había notado, pero no conocía a Saitama lo suficiente como para notar la diferencia. Creo que se refiere a tu estado de ánimo. Como dijo, no queremos insinuar nada negativo, pero pareces estar un poco decaído estos últimos días. Ah. ¿En serio? Respondió Saitama con curiosidad. No tenía ni idea. Siempre soy así, ¿verdad? Bueno, no a un grado inmediatamente preocupante, pero, sí, añadió Sekingar. Bueno, no creo que pase nada. Saitama se llevó un dedo a la barbilla como si estuviera sumido en sus pensamientos, intentando resolver el acertijo. De hecho, es casi como si ya nada lo fuera. No sé por qué parezco triste, quizás sean todos estos monstruos con los que he estado luchando, murmuró Sitch. ¿En serio? Quizás te hemos estado haciendo trabajar demasiado. Si es así, entonces podemos. No, no es nada de eso, lo interrumpió Saitama. Está bien, pero, ¿no parecen todos un poco débiles? O sea, los monstruos de esa misión fueron bastante interesantes, ¿verdad? Parece que cada vez son más débiles. Sekingar se rió entre dientes. Para ser honesto, se está volviendo difícil decirlo contigo cerca, aún así, eso es algo bueno, ¿verdad? Sí, supongo, respondió Saitama, hundiéndose de nuevo en su asiento como si fuera a quedarse dormido. A veces se vuelve un poco aburrido. De nuevo, los dos ejecutivos de la asociación intercambiaron una mirada de preocupación. Estaban preparados para afrontar muchas cosas en lo que respecta a los héroes y sus problemas personales. Contaban con ayuda especializada disponible para todo, desde depresión y ansiedad hasta TECT, no podían hacer nada contra el aburrimiento. El aburrimiento podría volverse muy peligroso para un hombre tan fuerte como Saitama, reflexionó Sitch. Un mal día en el que pierda la paciencia podría significar el fin de la organización, o el fin del mundo. Sekingar pensaba lo mismo. Necesitamos descubrir cuáles son los verdaderos motivos de Saitama para ser un héroe. Un héroe sin convicciones morales está a un paso de un villano sin moral. Bueno, dijo Sitch poniéndose de pie, te agradecemos que hayas venido con tan poca antelación, Saitama. No sé qué podríamos hacer para calmar tu aburrimiento, pero si nos pides algo, seguro que podemos hacerlo. Saitama lo pensó un momento antes de levantarse. No, no lo creo, seguro que algo emocionante volverá a ocurrir. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Gracias, de todas formas. Sitch y Sekingar lo vieron irse antes de mirarse el uno al otro, con un ambiente serio que llenaba la sala. Entonces, empezó Sitch. ¿Qué opinas de eso? ¿Está aburrido? Sekingar se encogió de hombros. Bueno, no lo estarías si acabarás cada pelea de un solo golpe. Sitch negó con la cabeza y miró fijamente el asiento vacío frente a ellos. Siempre he odiado ser débil, no podría vencer a un monstruo con mis propias manos, ni aunque pudiera asestarle 1000 golpes, así que no sé cómo me sentiría si pudiera hacerlo de uno. Saitama caminaba por el pasillo de la sede de la Asociación de Héroes de regreso al helipuerto. Había sido un día muy largo y aburrido, y solo podía pensar en qué quería cenar. Podría salir a comer algo elegante o exótico, ahora que soy rico o lo que sea, pero probablemente no podría ir a ningún sitio y comer tranquilo, así que supongo que tendré que pedir comida a domicilio otra vez. ¿De qué servía tener dinero si no lo necesitaba para nada? Como la asociación le pagaba el alquiler, le llevaban a donde quisiera y siempre podía pedir comida gratis en recepción, literalmente no tenía ni un solo gasto. ¿Qué demonios esperaban que hiciera con su paga? A decir verdad, Saitama ha tenido diferentes objetivos a lo largo de su vida. En primaria, solo quería ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a todos los monstruos de un solo golpe. En la preparatoria, quería ser rico, y a sus 20 años, quería encontrar el amor. Sentía que de repente estaba logrando todas sus metas, una a una. Entonces, ¿por qué era tan malo? Ser tan fuerte era una pesadilla, y ahora que tenía tanto dinero, no lo necesitaba. ¿Sería ese siempre el resultado de lograr cosas para él? Más decepciones. Si era así, entonces, ¿qué sentido tenía? Parecía un manga malo o una trama de fanficción terrible donde el protagonista simplemente consigue todo lo que necesita. ¿A dónde demonios iba a llegar la historia sin obstáculos? Vaya, si esto es un manga o algo así, sigo sintiéndome como un personaje secundario, y no puedo distinguir quién es el protagonista. Había un montón de posibilidades a su alrededor. Genos tenía todo su plan de venganza, Van estaba comprometido a ayudar a un antiguo discípulo malvado, y Tatsumaki quería ser un buen ejemplo para su hermana.
Parece que todos tienen algún tipo de gran objetivo que intentan alcanzar, yo no tengo nada de eso, solo soy un héroe por mi situación económica. El trabajo no era ni más ni menos exigente que su puesto de cajero, pero al menos cuando era cajero todavía podía preocuparse por las cosas y sentir alivio cuando todo salía bien. Ahora, ni siquiera parecía poder tener eso. Todo lo que ha logrado ha sido una gran decepción. Era como si sus metas fueran casi demasiado fáciles, en aquel entonces, todo parecía imposible, pero aquí está, solo 3 años después, prosperando en un mundo que se sentía tan vacío, podría matar a 1000 monstruos en un día, y al siguiente, 1000 más, podría gastar millones y recuperarlos igual de rápido. Aún así, no lo hacía feliz, si acaso, lo empeoraba, de alguna manera, eso en sí mismo también era nuevo para él. Hasta hace poco, nunca le había preocupado realmente ser feliz. Sí, quería divertirse en una pelea de vez en cuando, pero nunca le había preocupado realmente encontrar la felicidad en sí. No hasta que Genos le hizo esa pregunta en el tejado la otra noche. Ahora, era lo único en lo que podía pensar. Genos era sin duda un poco molesto cuando se conocieron, pero Saitama no podía negar que le encantaba estar con él. Antes de Genos, nadie se preocupaba por su bienestar. Su discípulo ahora se esforzaba activamente por ayudarlo a alcanzar la felicidad. Siempre estaba ahí para ayudarlo en todo lo que podía. Saitama no estaba seguro de qué esperaba de él como maestro, pero depositó mucha confianza en él, y no quería decepcionarlo. Si había alguna manera de hacer a Genos un poco más fuerte, a pesar de sus limitaciones mecánicas, Saitama estaba decidido a ayudar. Me pregunto qué estará tramando, no he tenido noticias suyas hoy, en la televisión. Hola, grandullón. Arrulló una chica de anime con un guiño tierno. Bienvenidos a Art Beato Tier 6. ¿Por qué no me dices tu nombre para empezar? Espero que sea tan mono como tú. Genos se sentó junto a Kim en el sofá de su sala, mirando fijamente los gráficos extrañamente extravagantes. Todo era tan llamativo, brillante y griega. Rosa. Van estaba detrás de ellos, entrecerrando los ojos ante la brillante pantalla. La televisión siempre parecía darle dolor de cabeza después de un rato. El rostro de Kim estaba rojo como la espuma mientras intentaba hablar. Ni siquiera podía moverse, estaba tan avergonzado. Esta fue una idea terrible. Murmuró Van, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Es esto algún tipo de simulación? Preguntó Genos. ¿Sí? Es justo eso. Lo encontré hace meses cuando lo compré sin querer en lugar del juego de disparos que iba a comprar. Creo que sería un buen comienzo para que entendiéramos el mundo de las citas modernas antes de dar el primer paso, ¿sabes? Dijo Van. Esa es una táctica sabia, conoce a tu enemigo. Exactamente. Ajá. Kim no pudo controlar el volumen de su voz. Genos no parecía del todo convencido, todavía. Tomó el mando y escribió su nombre en mayúsculas. Exclamó el rey mentalmente. ¿Se va con su nombre de verdad? ¡Qué descarado! En la televisión. Genos. ¿Así que ese es tu nombre? Soy Himiko. Espero que estés listo para tu primer día en la empresa, Genos. Quizás te vea por la oficina. La chica animada lanzó un beso al aire a la pantalla antes de que se apagara con un floreo. Al poco tiempo, el video se apagó, comenzando con un personaje monologando consigo mismo en su habitación. Kim echó un vistazo y vio a Genos concentrado en la pantalla, como si realmente estuviera preparado para estudiarla. No estaba seguro de cómo se lo tomarían, pero lo sentía necesario considerando su estúpida idea de simplemente decirle a Saitama que invitara a salir a Tornado. Obviamente no tenía ni idea de cómo funcionan las citas modernas. Un comienzo tan flojo como ese era terrible en una historia. Cada vez que los juegos de Art Beatotie comenzaban con un escenario tan simple, era porque la primera chica siempre estaba destinada a ser la ex al final del juego. Si de verdad querían ayudar a Saitama a encontrar la felicidad, definitivamente no podía empezar así. Tenía que ser una historia de amor completamente auténtica. Tienen que enamorarse. En la televisión. Disculpe. Había una imagen fija de una hermosa mujer de negocios tumbada en la acera. Se topó con Genos con prisas para ir a trabajar. No te vi. Lo siento. Kim observó cómo aparecían los cuadros de diálogo y los leyó rápidamente antes de tomar su decisión. Claro que ya conocía los caminos correctos para cada resultado. Esta era la edición limitada de lujo en la que el jugador podía enamorarse de cualquiera de los personajes femeninos que eligiera.
Todas las chicas tenían personalidades, intereses y manías diferentes, y la misión del jugador era salir y casarse con al menos una de ellas. Si jugaba bien sus cartas, incluso podía terminar cortejándolas a todas a la vez, pero esa era una forma segura de perder a la larga una vez que todas se enteraran. La cuestión es que había múltiples posibilidades de ganar, pero Kim sospechaba que el cyborg, aunque guapo, era terrible con las mujeres. En la televisión. Deberías tener cuidado por dónde caminas la próxima vez. Gritó Genos antes de alejarse descuidadamente. «Bye», exclamó Kim. Esa fue la peor opción. Miró al cyborg, quien ignoraba que probablemente había arruinado sus posibilidades con Yuri, un favorito de los fans, desde el principio. Genos. Sí. ¿Por qué elegiste la primera opción? Se equivocó al chocar conmigo sin pensarlo. Le dije que mirara por dónde caminaba. Suena razonable, dijo Van desde detrás del sofá. Seguro que la señorita tendrá más cuidado ahora, sí, murmuró Kim mientras volvía la mirada a la pantalla. Aunque debo decir que el objetivo de esta simulación, corrigió rápidamente, es que tú, como jugador, te relaciones y conozcas a estas mujeres para, eventualmente, cortejar a una. Asintió Genos. Entiendo. Entonces debería elegir con más cuidado. En la televisión. Otra hermosa mujer trabajaba de barista en una cafetería. Oye. Creo que te conozco. Eres Genos, ¿verdad? Así es, respondió Genos. Apuesto a que no me recuerdas, pero, de hecho solíamos salir en la secundaria, Q. ¿Te acuerdas de eso? Genos. No. ¿Podría pedirme también un bajel? Me dijeron que eran los mejores de la ciudad. Murmuró Van. ¡Qué observación tan astuta! Recordaste que tu personaje dijo que tenía hambre. Comer un bajel debería solucionar el problema. Genos asintió brevemente. Ahora, cuando intentemos relacionarnos con una mujer, podremos hacerlo con la mente despejada. Kim miró la pantalla con una mirada severa. No pueden hablar en serio. Sabía que los dos no tenían ni idea, pero era imposible que lo estuvieran tanto. Parte del juego consistía en reconocer posibles caminos románticos. Este en particular era la historia original. La única ruta posible para quienes no tenían la edición especial de lujo. Así que, en cierto modo, era la más obvia y daba bastante margen para responder correctamente o incorrectamente a las primeras opciones de diálogo. Si querías fallar en esta ruta, casi tenías que intentarlo y fracasar. En la televisión. Murmuró la camarera, visiblemente decepcionada por la respuesta. ¿Seguro que no nos conocemos? Estoy bastante segura de que fuiste mi primer beso. Se sonrojó y se tocó las yemas de los dedos índices. No, entonces, los bajels están hechos frescos. Qué habladora, comentó Van. Genos inmediatamente empezó a saltarse rápidamente el diálogo como si fuera una misión secundaria inútil. Van en serio, se dio cuenta Kim. Soltó un suspiro de frustración en silencio. Definitivamente, esto empezaba a parecer una mala idea. Fin del capítulo.